Buenas. Después de que Olafo le dice a Helga, Helga, voy a saquear Inglaterra, ¿qué quieres que te traiga? Llegan los daneses a la isla. Los vikingos, vikingos significa guerrero. Entonces habíamos visto que los vikingos pueden ser daneses, pueden ser noruegos, pueden ser suecos, pueden ser de toda la Escandinavia. Y habíamos visto cómo de esa cantidad que vienen los daneses, se asientan en la isla por primera vez, vienen esas historias que habíamos contado que es en el periodo de los tiempos daneses, cuando Shakespeare habla del rey Lear y cuando va a hablar de Hamlet y cuando va a hablar de Macbeth. Y habíamos visto que una parte de los vikingos, de los daneses, se va a asentar en una tierra que se va a llamar la Normandía, y que esos son los normandos. Entonces los normandos son vikingos, son daneses, son una parte de todas las grandes cantidades de familias vikingas, y esos normandos se van a asentar en un territorio de Francia, donde el rey de la época les dijo, mire, cojan el territorio y quédense ahí, y déjenlo de ese tamaño y no sigan extendiéndose al interior de Francia, pero me hacen dos favores: se me quedan en ese territorio quietos y me trancan las migraciones, las oleadas de daneses que sigan viniendo de la península para abajo, porque es que esto no se resiste, este guerrerío tan tenaz, esa invasión de los vikingos. Entonces fue un pacto que se hizo con los normandos para que se quedaran con ese territorio y protegieran a Francia de las demás oleadas danesas, porque esto eran oleadas, así que nadie estaba a salvo de los vikingos, ellos venían una y otra vez. Entonces hacen ese pacto y a ese territorio por ellos se les va a llamar la Normandía. Estos tipos, los normandos, son la clave de todo el asunto, porque ellos van a dar surgimiento a dos naciones. De ellos van a salir los franceses y de ellos van a salir los ingleses. Entonces ese es el cuento que vamos a ver, cómo es que los normandos van a formar dos naciones. Entonces, en un principio, los normandos entran en guerra con los sajones. Acuérdense que los anglos, los sajones y los justos son germanos. Ese es otro combo de ahí, germanos. O sea, hasta ahora vamos en los celtas, que eran los originarios, los germanos, que eran los vecinos que los celtas llamaron cuando se agarraron entre ellos, y los normandos, que son vikingos. Entonces, todo este combo es lo que va a formar Inglaterra. Pero entonces, ¿qué pasa? Los normandos llegan y se quedan allá, en la Normandía. Y los normandos pues son importantísimos, son poderosísimos, y ellos están viviendo en la Normandía, que es Francia. Normandía es la clave de todo. A Normandía llega todo el mundo, desde la época de la formación de Inglaterra y Francia hasta la Segunda Guerra Mundial, porque el día D es en Normandía. O sea, lo que usted quiera pasa en Normandía. Es como los normandos comparten Inglaterra y Francia, eso siempre va a ser un objeto de disputas, así como entre Francia y Alemania siempre se han agarrado por Alsacia y Lorena, y se la quitan y se la devuelven, y se la quitan y se la devuelven, pues entre Inglaterra y Francia se agarran por la Normandía, porque los dos son hijos de los normandos. Entonces en ese momento ser duque de Normandía era ser rey de Inglaterra, porque eso es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los normandos van a llegar a la isla, a Inglaterra, pues a la tierra de los anglos, y van a someter a los anglos. Los anglos van a tener 2 siglos de hegemonía, y después de 2 siglos de hegemonía, vimos como en una batalla lo pierden todo. Después de que hubo tiempos de integración, de no integración, que si nos ponemos de acuerdo, que si no nos ponemos de acuerdo, que en las épocas de Alfredo el Grande, que mire que tratemos de convivir. Entonces con Enrique el Grande convivieron y fueron lo más de chéveres, pero después llegó otro tipo, se tiró toda la convivencia y otra vez hay guerra con ellos y otra vez hay invasiones, y ya es el tiempo en que los daneses son muy poderosos. Pasan toda clase de cosas hasta que hay una vez una batalla en donde los anglos la pierden toda, y la pierden y la perdieron, y perdida se quedó. Entonces los normandos en esa batalla, Guillermo el Conquistador, que era un tipo que habíamos contado que de chiquito le decían Guillermo el Bastardo, y eso le ofendía muchísimo, y pasó de ser Guillermo el Bastardo a ser Guillermo el Conquistador el Tremendo. Entonces Guillermo el Conquistador es el que planta la hegemonía normanda, y de ahí para adelante la historia es normanda.
Entonces los anglos ya pierden toda la posibilidad del trono y quedan venidos a menos, es a los que les van a clavar los impuestos. Y lo que hablado de las leyendas es que las leyendas son en tiempos de los normandos, en tiempos en que los normandos mandaban y los sajones quedaron sometidos, es que se dan todas estas leyendas de los grandes héroes liberadores como Robin Hood, que es anglo, Ivanhoe, que es anglo. Entonces, contra los normandos, es en ese tiempo. Ahorita después vamos a contar qué pitos tocan dentro de todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo el Conquistador va a crear toda la hegemonía normanda. Y los normandos consideran que su casa es la Normandía en Francia. Y que Inglaterra es como una avanzada que ellos tienen. Es a partir de ahí que ser rey, duque de Normandía, es ser rey de Inglaterra también. Entonces ahí es donde se unen, digamos, esto se entiende más por matemáticas, por teorías de conjuntos de unión e intersección. Hagan de cuenta las intersecciones. Se intersectan la historia de Francia y de Inglaterra a través de los normandos. Los normandos son los propios. Entonces ellos son los que van a mandar la parada de aquí en adelante. Entonces esto lo hace Guillermo el Conquistador en 1066. Ahí, en ese momento. Y de ahí para adelante la historia hasta hoy es normanda. Los que están en el trono todavía en este momento, Isabel II es normanda. Entonces, en ese momento, él fortalece todo y lo que hace es suprimir los poderes locales y los anglos van a quedar por debajeados porque pierden todo su poder. Entonces, de ahí hasta su bisnieto, él va a tener un bisnieto que va a ser tan serio como él. Entonces, Guillermo el Conquistador, luego viene Guillermo II el Rojo, vienen Guillermos y Enríquez, y luego viene Enrique I, y ya cuando viene el bisnieto que es Enrique II, después de Guillermo II y todos estos, Enrique II, ese es otro tipo de la talla de Guillermo. Ese es el que les digo que es Peter O'Toole con Katharine Hepburn en El León en Invierno. Entonces, ese Enrique II, él va a someter toda la nobleza local y él es el que va a limitar los poderes de los varones y a acrecentar el poder del trono normando. Y al casarse con la preciosa y conflictiva Leonor de Aquitania, entonces ya no solamente los normandos poseen la Normandía, sino la Aquitania. Entonces eso ya es mucho más grave, porque la Normandía y la Aquitania ya son un territorio que es casi la mitad de Francia, un poquito más. Entonces ellos lo posee Enrique II. Enrique II quiere fortalecer todo el trono normando y lo favorece y lo fortalece limitando el poder de los varones. Entonces quería dominar la iglesia y al querer dominar la iglesia es cuando decimos que nombra a su gran amigo Thomas Becket. Y Thomas Becket le había dicho, mire, yo soy un tipo serio y yo lo que hago lo hago bien. Como canciller suyo he sido perfecto, he hecho lo mejor para usted. Como arzobispo de Canterbury, como yo haría lo mismo. Entonces, mire, a ver, usted me llega a nombrar a mi obispo de Canterbury y yo me pongo las pilas con la iglesia. Y eso a usted no le conviene, así que no lo haga. Entonces él decide hacerlo. Pero dicho, él piensa que va a poder manipular a Thomas Becket para los intereses de Enrique II, de la corona. Siempre hay un lío entre la corona de los reyes y el papado, porque son dos poderes paralelos. Entonces, en todos los países europeos se van a presentar, el surgimiento de las naciones europeas, se van a presentar guerras entre la corona y la iglesia. Guerras muy graves que en algunos territorios van a ser terribles, como en Italia, evidentemente. Y aquí se presenta eso. Entonces, lo que quiere hacer Enrique II es dominar a la iglesia a través de Thomas Becket. Pero Thomas Becket no es dominable. Thomas Becket es un tipo fiel a sí mismo. Entonces se mete en la iglesia en serio y deja de ser rumbero y deja de andar por ahí de parranda y se vuelve un hombre de la iglesia para los intereses de la iglesia porque él es un tipo serio. Entonces tiene permanentes choques con su gran amigo, que es Enrique II, y entonces es cuando Enrique II un día en una mesa dice, ninguno de los cobardes que está comiendo en esta mesa será capaz de librarme de ese monje revoltoso. Entonces es cuando contamos que uno de esos lagartos, por dárselas de chistoso, queriendo complacer a Enrique II, va y mata a Becket en el atrio de la iglesia. Entonces, primero le rompe el corazón, porque era su amigo del alma. Uno cuántas veces no se pone bravo con los amigos. Pero entonces, claro, por la diligencia de querer agradar al rey, lo tratan de agradar de una manera macabra.
y van y lo matan en la iglesia. Entonces, primero le rompen el corazón porque es su amigo del alma, y segundo, lo meten en un lío muy grande frente a la iglesia y frente a todo su pueblo, del que casi no sale. Finalmente hace actos de constricción, mejor dicho, muestra todo su arrepentimiento y logra que le crean. Y sigue, a ver, a lo que vinimos. Él tiene 4 hijos, y esos 4 hijos son Ricardo, son Juan Sin Tierra, esos son los principales. Entonces Jeffrey y otro, Godofredo y el otro, van a morir en accidentes de torneos y no alcanzan a entrar dentro de la historia en forma, pero Ricardo y Juan Sin Tierra sí. Ellos son los hijos de Leonor de Aquitania. Ricardo Corazón de León va a ser el que herede el trono. Ahora, en la turbulencia entre el romance de Leonor de Aquitania y Enrique III es impresionante, porque Enrique II es impresionante porque ella se alía con sus hijos contra él en un momento dado, y esto es gravísimo porque Enrique había luchado muchísimo para fortalecer el trono normando, y ese tipo de alianzas lo que hacen es debilitar su lucha y ponerlo más en manos de los varones. Eso le dolió cantidad. Y Leonor de Aquitania era una mujer capaz de armar guerras civiles, así de brava era. Y va a morir a los 82 años después de haber dado toda la lora que ustedes se imaginen, y es también la autora de los tribunales del amor, donde se reunían para ver si el corazón roto fallaba el tribunal en favor de quién. Es la heredera de la portadora del amor romántico y de las cortes en Francia y en Europa, y a través del amor romántico es que viene tanto suspiro y tanta telenovela. Ella es la de todo eso. Entonces resulta que ellos son grandes, por eso es que es importante ver el león en invierno para ver qué tan grandes son, pero sus hijos de otra manera no dan la talla que ellos tienen. Entonces el heredero del trono es Ricardo Corazón de León, pero Ricardo Corazón de León no quiere ser rey sino caballero cruzado. Él es un caballero de armadura, de esos que se va andante por el mundo. Entonces, en el momento en que él llega al trono, estalla la tercera cruzada. Entonces Ricardo Corazón de León se va con los cruzados y su hijo Juan Sin Tierra queda gobernando. Se llama Juan Sin Tierra porque el padre le dio tierra a todos, y como Juan era el menor, entonces se quedó sin tierra. Pero pues puede que no tenga tierra, pero tiene el poder. Él es el que va a gobernar. Entonces Ricardo Corazón de León se va para la cruzada, la tercera cruzada, y allá en la tercera cruzada también se va el rey de Francia, y también se va Federico Barbarroja. Hemos dicho, eso todo el mundo se iba para las cruzadas. Las cruzadas se formaron porque había una fracción chiita musulmana dentro del inmenso mundo musulmán que es sunita. Había una fracción chiita que taponó la entrada a Jerusalén a la altura de Egipto. Entonces las peregrinaciones que venían de todo el África del Norte no podían llegar a Jerusalén. Entonces se propone toda esta movilización de hombres, de recursos, de todo, para recuperar Jerusalén. Las cruzadas, militarmente hablando, no sirvieron para nada y no las ganaron y no recuperaron Jerusalén, pero ahí estuvieron entretenidos un montón de tiempo. Le dio ese carácter tan militar a la cristiandad, y Ricardo Corazón de León se fue para allá. Y en una de esas batallas, en San Juan de Acre, él va a ganar la batalla, y en ese momento está con un noble francés. El noble francés pone su pendón, su estandarte, antes que el de Ricardo, y Ricardo era un tipo muy soberbio. Entonces lo coge y le da un par de patadas, las patadas más costosas en toda la historia de los normandos. Después vamos a ver, y de Inglaterra, vamos a ver cómo es de complicada esa patada. Ahí quedamos, ¿no? Furioso con el noble. Entonces Ricardo Corazón de León se enfrenta a un estratega militar de gran tamaño, que era el jefe de los sarracenos. Sarracenos es como se les decía en el Mediterráneo a los árabes en el tiempo de las cruzadas, de la segunda cruzada. Y ahí estaba uno de los duros, Saladino. Saladino era un general, era un militar, pero de raca mandaca, y él sabía que enfrentarse a una armadura con una coraza de esas era imposible. Entonces ya no los enfrentaba, sino que los ponía a correr por todo el Medio Oriente, de manera que los desgastaba en una cantidad de batallas que no tenían ningún poder decisorio. Por eso se dice que Ricardo Corazón de León tenía victorias pírricas, porque Pirro era un general romano que ganaba un montón de batallas, pero que no ganaba nada, que no decidían nada, y que además tenían un costo altísimo en hombres. Entonces Ricardo Corazón de León se va a embelesar con las batallas, que es lo que a él le gusta. A él le gusta la guerra, las batallas, la caballería, las armas, pero no le gusta gobernar.
Entonces Ricardo Corazón de León está en las cruzadas. El rey de Francia se da cuenta que la cruzada es una pendejada y se devuelve, que él no tiene que estar haciendo ahí. Federico Barbarroja muere en la tercera cruzada y se arma un lío por la sucesión del trono en Alemania tremendo. Ricardo Corazón de León se queda allá hasta desgastarse totalmente con Saladino. Cuando Saladino le da sopa y seco, él se devuelve. Entonces, pero mientras está en todo esto, está gobernando Juan Sin Tierra, que siempre va a tener un carácter como de interinidad, como más o menos temporal, porque el rey es Ricardo Corazón de León. Entonces es en nombre de Ricardo Corazón de León es que combaten Robin Hood y Ivanhoe. Siendo Ricardo Corazón de León normando y Robin Hood anglo, Ricardo Corazón de León tiene la fama de ser un hombre, digamos, amigable con los anglos. Entonces Ricardo Corazón de León, todos luchan en nombre de ese rey ausente que se porta como un valiente luchando en las cruzadas. Entonces se vuelve una figura mítica, como un estandarte en nombre del cual se peleaba, pero el tipo no está gobernando, está por allá en las cruzadas. Entonces es cuando Robin Hood está en los bosques de Sherwood, cuando entra a cazar a la casa, al coto de caza de un noble, y el noble, como es anglo, le permite, y empieza toda la historia del bosque. Esa es la pelea de los anglos contra los normandos. Y también por esa época es cuando estábamos hablando de la historia de Ivanhoe. Incluso Ivanhoe es un hombre que se va a enamorar, él también es anglo, se enamora de una princesa normanda, como Robin Hood. Lady Marianne es normanda. Y este se enamora de una princesa normanda, pero hay una judía, Sara, que se enamora de Ivanhoe, pero de la manera más impresionante, así, pero con pujo y escarpadera, se muere. Y a su vez, porque estos son historias de amores contrariados, a su vez hay un caballero templario profundamente enamorado de Sara la judía. Entonces a Sara la judía la culpan de haber llevado a la tragedia al caballero templario, porque el caballero templario muere entre la batalla y el amor, porque ella nunca le paró bolas, porque ella estaba enamorada de Ivanhoe, pero Ivanhoe no la quería a ella, Ivanhoe quería a otra mujer. Entonces, cuando a ella la acusan de haber hechizado al caballero templario hasta llevarlo a la muerte, hay que defender su honor en un torneo, y Ivanhoe defiende el honor de ella, no para quedarse con ella, pero sí defiende su honor. Y el caballero templario siempre le decía: oiga, yo que estoy dispuesto a todo, a darle mi reino, a darle todo lo que tengo, mis tierras, y usted no me mira a mí, y a ese que nunca la va a mirar, sí le da todo su amor. Es increíble. Así son los amores contrariados. Entonces finalmente Ivanhoe salva el honor de Sara y se queda de todas maneras con su amada, que no es Sara. Cuando Ricardo Corazón de León va a regresar, los va a perdonar a todos y los va a resarcir después de que fueron perseguidos durante mucho tiempo y representaron la resistencia sajona contra los normandos. Ricardo Corazón de León regresa lentamente, y en el regreso se va a encontrar ni más ni menos que con el noble francés al que le dio las 2 patadas en San Juan de Acre. Y el noble francés, como se lo encuentra en Francia, pues lo arresta, lo hace prisionero, y le pide un onerosísimo precio al pueblo inglés por devolverlo. Y el pueblo inglés, por tener de nuevo a Ricardo Corazón de León, imagínese, además un tipo con ese nombre en la leyenda, pues hace hasta lo imposible, y pagan una cantidad elevadísima de tributo para que lo devuelvan, pero una cantidad tan grande y tan importante que arruina el fisco de la isla. Entonces Juan Sin Tierra se queda con un problema fiscal enorme, porque casi la mitad del tesoro se la dan a Francia para que les devuelvan a Ricardo Corazón de León. Entonces, después de que se arruinan por traer a Ricardo Corazón de León vuelve al trono, perdona a Ivanhoe, perdona a Robin Hood, perdona a todo el mundo le agradece, a todo el mundo le da picos, y se mete en otra guerra en Francia otra vez. Es que es increíble. Y se va para Francia a otra guerra después de que arruinó Inglaterra. Y en esa guerra, en la mitad de una batalla por uno de esos castillos olvidados en la mitad de la nada, queda herido y no permite que lo atiendan sino hasta que termine la batalla, y como no hay antibióticos, pues se le infecta la herida y se muere. Hágame el favor. Pero arruinó Inglaterra. Entonces este hombre, como leyenda, pues es un cruzado, es el héroe de las cruzadas, es el prototipo del caballero, es el arquetipo del guerrero. Como gobernante es un desastre. Como gobernante, primero, nunca gobernó, y segundo, arruina Inglaterra, y por un sueño
de caballería, no va a tener nunca tiempo para gobernar, pero en cambio sí hace un daño muy grande porque lo que se pagó por su rescate fue gigantesco. Por eso decimos que esas dos patadas son las dos patadas más costosas en la historia. Un desplante carísimo ese, porque precisamente es por vengarse del desplante que le había hecho en San Juan de Acre, que el noble francés lo va a convertir en prisionero y va a extorsionar de esa manera al Estado, al fisco en ese momento de los ingleses. Entonces Ricardo Corazón de León queda imbuido en el hálito de la leyenda, está imbuido en todo ese tiempo y su figura es romántica y es mágica, pero no era un gobernante y le va a hacer mucho, mucho daño a Inglaterra en ese momento porque va a debilitar el poder de los normandos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, después de que Ricardo Corazón de León ha muerto, en ese tiempo, ya en ese momento va a quedar Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra queda con un fisco muy debilitado, queda con un poder deteriorado, va a tener cualquier cantidad de dificultades y va a enfrentarse de nuevo a los franceses, a los normandos, y al enfrentarse a los franceses, porque él es normando, al enfrentarse a los franceses, las tierras de Normandía y Aquitania, que formaban parte de la Inglaterra, en este cuento de intersección que les cuento, se pierden en la batalla. Los franceses ganan esa batalla. Al ganar esa batalla, ya la Normandía no es inglesa, la Normandía es francesa. Entonces, el rey normando que estaba gobernando allá, que es Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, el hijo de Enrique II, que es el bisnieto de Guillermo el Conquistador, el que viene por la línea dinástica, este tipo pierde la mitad de los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Que los normandos se asumen como franceses, porque ya quedaron en el territorio francés y perdieron los vínculos de soberanía que tenían con Inglaterra, ¿cierto? Entonces ya se vuelven, los normandos en Francia se van a integrar a los franceses, pierden Normandía y Aquitania. Entonces el rey normando que queda en la isla, esos se van a volver ingleses. Entonces ya no vamos a hablar de ellos como normandos, sino como ingleses. Y así es que va a surgir Inglaterra como país, al tener que replegarse sobre la propia isla, habiendo perdido la hegemonía sobre los territorios de la Normandía en Francia. Como el reino normando tenía su centro en Francia y esos consideraban que allá era la madre patria, entonces cuando pierden el vínculo con Inglaterra a través de estas batallas, de los normandos se va a volver Francia un país, lentamente se va a volver Francia un país, y de la dinastía normanda en la isla se va a volver Inglaterra un país. Por eso decimos que los normandos son la matriz de dos países, de Inglaterra y de Francia. Por eso el inglés y el francés tienen una gran cantidad de palabras en común, a pesar de tener orígenes tan diferentes, porque el inglés es una lengua sajona, mientras que el francés es una lengua romance que viene del Imperio Romano. A pesar de eso, tienen una cantidad de palabras en común porque son hijos ambos de los normandos. Franceses e ingleses son hijos de los normandos. Entonces, Juan Sin Tierra, como rey normando, le va a tocar volverse inglés, porque ¿qué hacemos? Entonces, ahí sí, los normandos se van a fusionar con los sajones. Solo entonces se van a fusionar con los sajones, porque ya no les queda más remedio. Y los normandos de Francia se van a integrar con el resto de los pueblos que están allá, y eventualmente de ahí va a surgir Francia. Entonces, los de aquí para adelante ya vamos a hablar es de los ingleses. Vienen del trono normando, la matriz es normanda, pero al perder estas tierras ya vamos a hablar de los ingleses. Entonces, ellos son ingleses de aquí para adelante. Ahí, desde aquí estamos hablando ya de Inglaterra. Entonces, Juan Sin Tierra, después de semejante escachada tan terrible, después de haber perdido la mitad de los territorios, haber debilitado el trono normando, haber acabado con todo lo que quiso hacer Guillermo y Enrique, después de todo eso, queda tan débil, que los poderes locales que había limitado tanto Enrique vuelven a extenderse sobre él. Entonces le dicen, mire, de aquí en adelante vamos a hacer un acuerdo de derechos, un acuerdo en el cual los intereses de cada uno de nosotros van a quedar representados en un documento.
ese acuerdo va a representar los intereses de los varones feudales, pero no solo de ellos, de los campesinos. Me han dicho, todo el mundo se fue uniendo a la colada. En principio eran los varones feudales, pero si eso fuera así, no solamente así, hubiera sido un retorno tardío al feudalismo. No, eran los varones feudales, pero también eran los campesinos que estaban llevando mucho, estaban en peores condiciones porque habían pasado todas las guerras. Pero también estaba la iglesia, que también pide lo suyo. Y entre unos y otros, la representatividad de todos los grupos sociales firman una carta, la más importante que ustedes se imaginen, 1215, la Carta Magna, el embrión de lo que van a ser los parlamentos, el principio de todo el sistema de representatividad de la era moderna, se acaba de firmar en Inglaterra, y de eso es de lo que vamos a hablar después de la pausa. ¿Por qué es importante la Carta Magna? Porque la Carta Magna sienta un principio que es definitivo, y es que la ley está por encima del rey. Antes no pasaba eso, y casi que en ninguna otra parte va a pasar, porque Francia se va a volver Estado es a partir del absolutismo monárquico. Aquí lo que se pone de manifiesto es que va a haber un consenso de intereses a partir del cual va a ser el gobierno del rey. El rey no va a poder pasar por encima de los intereses del conjunto de los varones, de los campesinos, del clero, de las demás instancias de la sociedad, sino que él tiene que reconocer la ley de ellos. Y esta carta se escribe, esta carta, digamos, se consigna como un embrión de lo que serían las constituciones, porque finalmente las constituciones son una conciliación de intereses para poder gobernar. Esto va a ser el embrión de lo que más adelante en Inglaterra va a ser el Parlamento. Más adelante se va a formar el Parlamento, y el Parlamento modelo a partir de los intereses de los impuestos. Pero a partir de este momento, con la Carta Magna y con el hecho de asumir que la Normandía se perdió, y con la debilidad que a él le produce la pérdida de la Normandía, es que arranca la historia de Inglaterra propiamente dicha, porque es esta conciliación la que permite una situación de gobernabilidad después del desastre de la Normandía, después de la ruina del fisco que implicó lo que fue el rescate de Ricardo Corazón de León. Entonces aquí todo el sistema institucional que es tan preciado para los ingleses y que es tan importante para los europeos, y que es la democracia, digamos, del mundo moderno, todo este sistema que no se había vuelto a ver desde los tiempos de las ciudades-estados griegas, que eran círculos muy reducidos, ahora tienen en la Carta Magna su más importante antecedente. Por eso es fundamental, 1215, se suscribe el acuerdo de la Carta Magna en tiempos de Juan Sin Tierra, y eso ya da nacimiento a la nación inglesa como tal. Entonces, sigue Juan Sin Tierra gobernando a pesar de toda la cantidad de avatares de cosas que le pasan, y a pesar de que ya ahí se va a debilitar totalmente el trono de los normandos y se vuelve el problema ya es de los ingleses. Entonces, hasta ahí se ha perdido todo. Pero más adelante, porque es que eso es un juego largo, o sea, ya más adelante los franceses se van volviendo franceses. Más adelantico, después del principio fundamental y después de todo lo que más adelante va a ser el Parlamento y todo eso, va a haber una muerte en Francia. Muere una de las sucesiones del trono y no deja heredero. Y como ese rey de los capetos que muere no deja heredero, y por toda esa cantidad de cruces que había entre normandos y coronas y reinas y princesas, uno de los reyes de Inglaterra es nieto digamos, está en capacidad de disputar lo que va a ser en ese momento el trono de Francia. Entonces, Eduardo III, ya pasados un poco de tiempo, porque Eduardo III ya está en 1327 y nosotros habíamos firmado la Carta Magna en 1215, esa etapa entre la Carta Magna y Eduardo III es una etapa en la que están intentando, digamos, ya consolidar el trono de Inglaterra, no ya de Normandía, sino de Inglaterra. Entonces, después de Juan Sin Tierra viene Enrique III,
y viene Eduardo I, y viene Eduardo II, ya esos son reyes ingleses. Entonces, Eduardo III quiere acceder no solamente al reinado de Inglaterra, al trono de Inglaterra, sino al reinado de Francia, porque tiene acceso por una de las vías dinásticas al no haber una continuidad clara de parte de los capetos. Entonces los franceses van a ratificar la ley sálica, que es la que dice que la descendencia al trono va por los hombres y no por las mujeres. O sea, que no hay, que los hijos de las reinas no van a gobernar, sino los hijos de los reyes, que es por la vía de los hombres, como es el mundo musulmán, que la descendencia es paterna. Entonces la ley sálica, la ley que excluye a las mujeres del acceso al trono, la habían inventado ya hacía mucho tiempo y aquí la ratifican para evitar que el rey de Inglaterra se vaya a meter en el trono de Francia, porque ya habían logrado sacar a los ingleses de allá, y entonces al invadir otra vez tienen guerra con los ingleses. Ahí va a haber una guerra que dura 100 años, la guerra de los 100 años. Entonces, en ese momento, en la guerra de los 100 años, se devastan estos dos pueblos, y ahí va a haber dos batallas importantísimas, que son ya, digamos, la guerra la inician en tiempos de Eduardo III por la invasión de Eduardo III a Francia. Y durante ese tiempo, pero la guerra va a estar también mucho más adelante, y hay dos batallas, pues dura 100 años. Entonces hay dos batallas que son fundamentales. La batalla de Poitiers, que es la que va a librar Eduardo el Príncipe Negro, que es un tipo templadísimo, pero muere muy joven, que es la mayor frustración de su padre, que él hubiera muerto joven. Y la batalla de Crécy, que es la que va a librar Enrique V. En la batalla de Crécy es cuando hay una película maravillosa con Kenneth Branagh que se llama Enrique V. Y esta es una de las epopeyas de los ingleses, porque en esa batalla de Enrique V, la proporción entre ingleses y franceses es como de 1 a 14. Es increíble la abrumadora mayoría de los franceses que va a haber en esa batalla, que es en territorio francés, el día de Crispiniano. Entonces Enrique V dice que pues están desanimados los hombres, pues porque definitivamente eso casi que es pelea de toche con guayaba. Enrique V se para encima de un pedestal y empieza a gritarles. Algunos dijeron que querían no estar en la batalla, algunos dijeron que querían haberse ido. No, los que estamos aquí somos los que seremos los héroes, porque esta batalla la vamos a recordar por generaciones y generaciones, y nuestros hijos y nuestros nietos dirán: yo soy descendiente de uno de los que estaba en la batalla, y todos los nobles que no están luchando ahora lamentarán muchísimo no estar esta noche acá, porque nosotros podremos decir lo que ellos no dirán. Yo estaba allí en ese día, en esa noche, en que el día de San Crispiniano, cuando se libró la batalla de Crécy, y yo fui uno del puñado de hombres que derrotó a los franceses. Yo fui uno de aquellos. Entonces, con esas palabras les infunde un coraje, y con puro coraje, no más, con puro coraje, derrotan abrumadoramente a los franceses, siendo los franceses una mayoría mucho, pero infinitamente mayor que la que en ese momento tenían los ingleses, y esa es su epopeya, la batalla de Crécy y Enrique V. Entonces uno se pone y se ve a Kenneth Branagh echándose ese discurso y semejante batalla tan tremenda, y esa es uno de los hitos de las epopeyas de los ingleses. Y ahí van a tener, digamos, van a volver otra vez a tener mucha injerencia en Francia. Y mientras están en la guerra de los 100 años, es que estalla la peste negra. Cuando estalla la peste negra, esa peste, eso acaba una tercera parte de la población europea terminó con la peste. Eso era el fin del mundo. El mundo se ha acabado varias veces. Se acabó con la peste negra, se acabó con la Segunda Guerra Mundial, se acabó con la llegada de los españoles a las tierras del Nuevo Mundo. Muchos mundos se han acabado muchas veces. El mundo europeo casi se acaba en la peste negra. Entonces eso va a ser una cosa devastadora. Entonces a esta gente le va a tocar. La peste empieza en tiempos de Eduardo III y coincide con la guerra de los 100 años. Entonces les toca la guerra y les toca la peste. Y eso debilita tremendamente. Entonces ellos vuelven, digamos, a tener dominio sobre los franceses, vuelven a tener presencia importante, y esas dos batallas las pierden los franceses y las ganan los ingleses. Pero durante el transcurso de la guerra de los 100 años sucedió la peste, y una guerra que dura 100 años desgasta a un pueblo terriblemente,
pero terriblemente, tanto que después los impuestos van a obligar a que se haga lo que más adelante va a ser el Parlamento, y después va a haber una guerra civil. Eso sí ya va a ser como mucho. Entonces van pasando todas estas cosas, y mientras sucede todo esto, hay también los franceses, cuando están en guerra con los ingleses, se unen con Escocia, que está desde hace rato guerreando evitando que los ingleses la absorban. Se une con Escocia como 2 siglos, y esa unión con Escocia va a retardar muchísimo digamos que los ingleses puedan dominar a los escoceses. Entonces, en la frontera entre Escocia e Inglaterra hay un duende maligno, porque los duendes también no todos son buenos, los hay terribles. Este habita algunos de los castillos y las atalayas que se levantan en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Cambia de residencia con mucha facilidad, y para evitar que lo exorcicen las brujas, los exorcistas, los cazadores de brujos y otras autoridades que pasan por las zonas fronterizas y que suelen quererlo exorcizar. Este personaje es Gorra Roja, tiene un gorro rojo, una gorra roja, y es un personaje sangriento, tiene botas de hierro y se mueve a una velocidad impresionante, y tiene las manos como garras. Y este personaje gusta de la sangre de los humanos para reafirmar el color de su gorrito. Vuelve y lo pinta del color de la sangre de los humanos, es terrible. Entonces anda y aparece y desaparece y está en todas partes huyendo de los exorcistas. Pero hay unas palabras de la Biblia que, si se repiten en presencia del Gorra Roja, instantáneamente desaparece. Entonces pues tiene su contra, pero precisamente por eso se anda desplazando. Esto es en tiempos de la guerra de Escocia, con los franceses contra Inglaterra. Muchos personajes van llegando mientras todas estas historias tienen lugar. Hemos visto la llegada de los goblins en los mascarones de pruebas de los vikingos. Pues imagínense ustedes que los elfos, cuando se enteran de la llegada de los duendes y de las hadas y del mundo mágico del bosque, deciden llegar a Inglaterra. Estos son los más divinos, son absolutamente maravillosos, son espíritus del bosque, son como humanos en miniatura, pero mucho más bonitos, son más atractivos, tienen mejor figura, sus mujeres son extremadamente bellas, tanto que si un mortal la llega a ver, va a pasar el resto de su vida buscando desesperadamente en las mujeres una belleza comparable, y no la va a encontrar, porque es que esos sí son mucho más bonitos que los humanos. Entonces, lo que es importante, ellos son amables, son benévolos, son chéveres, les gusta hacerle favor a los humanos, ayudarlos en los caminos, son fuente de sabiduría, pueden ver el futuro, sin ser solemnes. Ellos no la montan de adivinos, pero pueden ver el futuro, y les gustan las fiestas, las celebraciones, bailar toda la noche, hasta el momento en que sale el gallo para anunciar el sol. Pero si usted llega a ver a un personaje de estos bailando a la luz de la luna, entonces usted, claro, queda hechizado y se va a bailar con él, y va y baila con él toda la noche de verlos tan divinos. Pero resulta que en el momento en que el gallo anuncie la llegada del sol, ellos se desvanecen instantáneamente, y el que esté con ellos también. Entonces le toca tratar de ceder un poquito al encanto de los elfos, que habían poblado el espíritu del bosque. Entonces ya tenemos elfos, ya tenemos Gorra Roja, ya tenemos duendes, ya tenemos goblins, ya tenemos hadas. El espíritu del bosque se va poblando cada vez más. Ernie va a estar también por allá ayudando a Robin Hood. Una cantidad de personajes va poblando el bosque. Y hay un personaje que es muy característico de los ingleses, el rey de las hadas. Porque las hadas es un pueblo, o sea, eso hay hadas mujeres y hadas masculinas, porque es un pueblo, sino como. Normalmente los varones de los pueblos de las hadas no se interesan por las mujeres humanas, porque es que las hadas son muy divinas. Entonces pues las humanas al lado de las hadas tenemos una desventaja muy grande. Pero una vez el rey de las hadas se enamoró de una mortal, de una mujer humana, y ella le pareció muy linda. Esto era en tiempos de Ricardo Corazón de León que sucedió eso. Entonces se enamora de ella, y le parece tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa Oberon, el rey de las hadas, que va a tener un hijo con ella, y ese hijo de Oberon y una mortal se lo va a dejar a ella para que lo críe, porque la adora y quiere tener esto, y entonces se lo va a dejar a ella, y este personaje va a tener un encanto. Se va a llamar Robin Goodfellow. Goodfellow es como buen tipo, mejor dicho, ¿sí?
Robin Goodfellow es hijo de Oberon, el rey de las hadas, y una mortal. Y claro, como tiene esa mezcla, el tipo tiene el poder de las hadas y se va a convertir en un hombre guapísimo, guapísimo, guapísimo. Y todos aquellos que revelan la identidad de él van a tener ese encanto. Este personaje es absolutamente atractivo, es un amante irresistible, siempre está, porque además tiene fuera de lo chusco que es, le gusta ayudar a las cocineras y a las mujeres que están haciendo los oficios, va a las lecheras con su duro trabajo y a las cocineras. Entonces, además de ser tan chusco, es queridísimo y las ayuda en trabajos en que los hombres nunca les daban la mano. Entonces se mete por las cocinas y va y les hace ojitos a las cocineras y a la gente que hacía los oficios pesados, así que las mujeres se mueren definitivamente por él. Él tiene encanto, tiene estilo, tiene un brillo en la mirada y una sonrisa medio dibujada en los labios que denota una cantidad de conocimientos que los mortales no tienen. Tiene un encanto así personal, él tiene un conocimiento especial. Y cuando los ingleses tienen este encanto caballeresco, el que tenía Bond, James Bond, el que pueden tener personajes como David Niven, eso es mejor dicho, cuando los ingleses se ponen de preciosos y de divinos y con toda esa caballerosidad y todo ese garbo y todo ese encanto que pueden desplegar, es porque son descendientes de Goodfellow, son el poder que a través de esta mortal el rey de las hadas dejó en los hombres para encantar a las mujeres y para poseer un especial atractivo que las hace totalmente vulnerables a sus encantos, a su caballerosidad, a su flema, a su delicia, porque son personajes, además de los que halagan a una mujer, la hacen entrar, le corren la silla, la hacen entrar de primeras. Bueno, una cita con un Goodfellow es una cosa impresionante. Y abundan ellos también y sus descendientes en las tierras inglesas. Entonces, poblado el mundo del bosque, y una vez dado el poder de las hadas a algunos de los varones de los Goodfellows, Inglaterra continúa su marcha. Entonces, después de la guerra de los 100 años, después del desgaste tan grande que va a haber, finalmente van a tener un tiempo de supremacía importante sobre la historia de Francia. Y esa supremacía va a durar, digamos, porque los franceses van a tener todo el tiempo a los ingleses encima hasta que se logran sacudir y otra vez tienen a los ingleses encima. Entonces los habían sacudido cuando les quitaron la Aquitania y la Normandía y otra vez Eduardo III los invadió y al invadirlos otra vez ingleses en la isla. Entonces ellos no se quieren, la verdad no se quieren. Eso, digamos, son pueblos que han tenido mucho tiempo de guerras. Inclusive cuando se abrió el túnel de la Mancha, el famoso túnel subterráneo que existe hoy día, en el momento en que se tumbó la pared que separaba a Inglaterra de Francia, el titular en los diarios londinenses era "huele a ajo" por la cocina francesa. Esos son, mejor dicho, y los ingleses después, ya cuando adquieren esta conciencia de isla y de país, cuando hay mucha niebla, dicen que está aislado el continente. No la isla, sino el continente. Entonces se van y se meten otra vez con los franceses y les ganan Poitiers y les ganan Crécy, en la batalla de Poitiers de Crécy, y Enrique V, Henry V, es el que hace todo este discurso y toda esta epopeya, y van a continuar gobernando y teniendo injerencia total y dejando esta guerra tan terrible sobre los franceses, que de ahí en adelante se van a volver Valois. Ya después de los Capetos arranca la rama Valois de los franceses, hasta cuando Juana de Arco va a escuchar las voces. Cuando Juana de Arco va a escuchar las voces, se va a enfrentar contra los ingleses, escuchando las voces que le dicen que defienda a Francia. Y cuando Juana de Arco los derrota, después ella será quemada y todo, pero los derrota, entonces, y solo entonces, se empieza a formar la nación francesa. O sea, el Estado francés, digamos, el pueblo francés se va volviendo país después de que Juana de Arco ha derrotado a los ingleses. Los ingleses se repliegan otra vez a la isla y ahí van a continuar su historia. Entonces, pero cuando se repliegan otra vez a la isla después de Juana de Arco, entran en guerra civil entre ellos. O sea, así se han pasado en un solo tropel, porque desde la guerra de los 100 años, la peste, y ahora viene la guerra civil. Entonces, la guerra civil es la que se llama la guerra entre las dos rosas, los Lancaster y los York. Y por el trono de estos dos es que se agarran en la guerra de los dos rosas. Fíjense ustedes
como tanto Inglaterra como Francia han pasado mucho tiempo de guerras antes de conformarse como naciones. Estos que son hoy tan civilizados y tan encantadores, se agarraron durante 800 años. Y en digamos, todo su tiempo son turbulencias, son invasiones, son guerras. Han estado en guerras todo el tiempo hasta que empiecen a sentarse como naciones. Entonces, en ese momento viene la guerra civil, la de las dos rosas, los Lancaster y los York. Y del trono de York hay un personaje que es un tío, y para llegar a la corona va a matar a los dos niños, que son los verdaderos herederos de la corona. Es un personaje malo, 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 absolutamente perverso. Es Ricardo III, y William Shakespeare lo va a llevar al teatro y a la dramaturgia de una manera impresionante. Porque Ricardo III de York, en los tiempos de las guerras de las dos rosas contra los Lancaster, Ricardo III es un personaje deforme, es un personaje maligno, ha carecido de todo amor, es aborrecible y aborrece. Y él dice que como no es bello, odiará la belleza, que como no es tierno, odiará la ternura, que como no posee amor ninguno, combatirá el amor en todas sus formas, y hace la mezquindad, la ambición, la ruina y la mentira su procedimiento. Lo primero que hace es matar a los dos niños herederos, y con esto empieza una sucesión de muertes en la Torre de Londres. Una cantidad de gente la van a matar en la Torre de Londres, líneas enteras dinásticas de los ingleses van a morir en los sangrientos muros de la Torre de Londres. Eso destila sangre por donde uno vaya, de almohadas, de los que fueron apuñaleados, de los que los ahogaron cuando pequeños. La mayoría morían en la infancia para que no llegaran a ocupar los tronos, y la sangrienta historia de la torre se va haciendo macabra desde Ricardo III y de ahí en adelante. Entonces Ricardo III es un personaje de un grado de maldad tan terrible que va a matar al esposo de una mujer y la va a convencer a ella dentro de su sucesión al trono. O sea, sus crímenes son por el poder, siempre, como Livia, la de Yo Claudio. Él, digamos, no mata por la pasión de la muerte, porque su pasión es solamente la ambición. Dentro de los personajes de Shakespeare todos representan una de las pasiones humanas. Él representa la ambición por el poder. Entonces va a matar al esposo de una mujer, que es otro de los que está en la línea del trono, y la convence a ella de que fue la pasión que ella le inspiró la que lo llevó al asesinato. Entonces la viuda le sale a deber, y le sale a deber todo el mundo, hasta que efectivamente va a llegar al trono por la vía de la maldad, de aborrecer toda la belleza. Es un personaje totalmente siniestro, y después va a morir patéticamente en una batalla, y es uno de los villanos más escalofriantes de William Shakespeare. Los malos en Shakespeare son malos, pero re malos, pero entre todos los malos este es de los peores. Este es un monstruo, es un genio y es un monstruo. Cuando vino el Iberoamericano de Teatro, en su reciente edición había un personaje que hablaba de los villanos de Shakespeare, y hablaba de Otelo, y decía que Iago era un villano mediocre, pero que Ricardo III era un villano genio, era un verdadero villano maligno, y hablaba de todos estos personajes en los que Shakespeare expresa la maldad, así como había otros en los que expresaba la pureza o la belleza. Shakespeare saca sus personajes de los tejidos de la historia inglesa. Saca a Julio César de la época en que los romanos estuvieron allá, saca el Rey Lear, Macbeth, y los va a sacar y Hamlet en los tiempos en que los daneses gobernaron Inglaterra, y de la época de la Guerra de las Dos Rosas, de los Lancaster y los York, saca el personaje de Ricardo III. Y así nos va contando, tejida por la historia de Inglaterra, las eternas pasiones del alma humana. Porque es que lo que tiene de fantástico es que hace 500 años sus obras fueron escritas y las pasiones humanas siguen siendo las mismas, tanto en su mezquindad como en lo sublime, en lo puro como en lo terrible. Ricardo III es uno de estos personajes. Cuando termina la Guerra de las Dos Rosas, el tiempo ha pasado con una guerra de 100 años, con una guerra civil de las Dos Rosas, con una peste negra que dio origen al antisemitismo, porque hubo persecución de judíos en Inglaterra antes de haberla en la España, porque resulta que los judíos tienen unos hábitos higiénicos sumamente saludables porque son pueblos del desierto. Entonces ellos han aprendido a manejarse de una manera que sea totalmente saludable.
Por lo tanto, eran mucho menos proclives a las epidemias, porque es que eran limpios. Los demás dormían en el establo con la oveja, el señor, la cabra, la prima. Entonces, a la hora que llegaba una epidemia, arrasaba con todo el mundo por entre el heno de los establos. Los judíos no. Entonces, sus hábitos, su sentido, digamos, intuitivamente saludable de la vida cotidiana, los hace mucho menos proclives a la peste. Y como los hace menos proclives a la peste, entonces el antisemitismo se va formando porque, primero, a ellos los pusieron a dar dinero para recuperar a Ricardo, Corazón de León, y a ellos los pusieron a dar dinero para las cruzadas porque decía que los consideraban herejes y que los herejes también deberían pagar para recuperar la Tierra Santa. Y ahora, cuando viene la parte de la peste negra, consideran que como ellos son mucho menos proclives a la peste que los demás, entonces que ellos trajeron la peste. Entonces se la montaron de que ellos trajeron la peste y empezaron a perseguirlos y los quemaron. Eso pasa en episodios en toda Europa y pasa en Inglaterra. Y eso se ve en una novela que se llama Narciso y Golmundo de Hermann Hesse, como en el corazón de Europa los siguieron a través de una judía, el personaje de Sara en la novela. Esto, digamos, es una historia de nunca acabar, que cada vez que una circunstancia externa asola Europa, la culpa recae sobre el antisemitismo que se va formando. Estos son historias terribles que van pasando de persecuciones. Y en Inglaterra la intolerancia va a tener marca mayor ya después en tiempos de las guerras religiosas. Entonces resulta que a Inglaterra le ha pasado de todo. Le han pasado 100 años de guerra, le han pasado una peste negra, le ha pasado una guerra civil. Finalmente se va reponiendo su tortuosa historia como país, se va recomponiendo y va llevando hacia los tiempos de la grandeza, digamos, de toda esta época de guerras y de glorias y de destrucciones. Inglaterra se va afirmando hacia la grandeza, ya va pasando el tiempo del medioevo, la falta de mano de obra, porque es que mucha gente ha muerto, mejora las condiciones del campesinado. La industria, empiezan a fabricar la lana y a tener una gran ganadería de ovejas que los va a hacer un país muy importante, un pueblo muy importante en materia de lanas y de ovejas, y eso les va dando la riqueza. Poco a poco Inglaterra se va haciendo grande. Aquí hemos pasado todos sus avatares, ahora vamos hacia la grandeza. La manera como ellos se van a volver los reyes de los mares, la manera como van a tener reyes extravagantes y magníficos, como van a desatar las guerras de la Reforma, como van a tener mujeres maravillosas, como van a llegar Enrique e Isabel a hacer de la Inglaterra una potencia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los chismes que van a llegar a los elfos, a las tierras inglesas, desde las hazañas y el delirio de Ricardo Corazón de León, desde los tiempos de la Carta Magna, la debilidad de Juan Sin Tierra, los orígenes del Parlamento, la formación institucional de los ingleses, el encanto de sus caballeros, la sangre de Gorra Roja, la cantidad de tiempo derramado en las guerras, en la narración, Diana Uribe, y en la asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes, feliz domingo. Morena, y se la quitan y se la devuelven y se la quitan y se la devuelven, pues entre Inglaterra y Francia se agarran por la Normandía, porque los dos son hijos de los normandos. Entonces en ese momento ser duque de Normandía era ser rey de Inglaterra, porque eso es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los normandos van a llegar a la isla, a Inglaterra, pues a la tierra de los anglos, y van a someter a los anglos. Los anglos van a tener 2 siglos de hegemonía. Y después de 2 siglos de hegemonía, vimos como en una batalla lo pierden todo. Después de que hubo tiempos de integración, de no integración, que si nos ponemos de acuerdo, que si no nos ponemos de acuerdo, que en las épocas de Alfredo el Grande, que mire que tratemos de convivir. Entonces con Enrique el Grande convivieron y fueron lo más de chéveres, pero después llegó otro tipo, se tiró toda la convivencia y otra vez hay guerra con ellos y otra vez hay invasiones y ya es el tiempo en que los daneses son muy poderosos. Pasan toda clase de cosas hasta que hay una vez una batalla en donde los anglos la pierden toda y la pierden saber cómo es que los normandos van a formar 2 naciones. Entonces, en un principio, los normandos entran en guerra con los sajones. Acuérdense que los anglos, los sajones y los justos son germanos. Ese es otro combo de ahí, germanos. O sea, hasta ahora vamos en los celtas, que eran los originarios.
Los germanos, que eran los vecinos que los celtas llamaron cuando se agarraron entre ellos, y los normandos, que son vikingos. Entonces, todo este combo es lo que va a formar Inglaterra. Pero entonces, ¿qué pasa? Los normandos llegan y se quedan allá, en la Normandía. Y los normandos pues son importantísimos, son poderosísimos, y ellos están viviendo en la Normandía, que es Francia. Normandía es la clave de todo. A Normandía llega todo el mundo, desde la época de la formación de Inglaterra y Francia hasta la Segunda Guerra Mundial, porque el día D es en Normandía. O sea, lo que usted quiera pasa en Normandía. Es como los normandos comparten Inglaterra y Francia, eso siempre va a ser un objeto de disputas, así como entre Francia y Alemania siempre se han agarrado por Alsacia y lo dieron, y perdida se quedó. Entonces los normandos en esa batalla, Guillermo el Conquistador, que era un tipo que habíamos contado que de chiquito le decían Guillermo el Bastardo y eso le ofendía muchísimo, y pasó de ser Guillermo el Bastardo a ser Guillermo el Conquistador el Tremendo. Entonces Guillermo el Conquistador es el que planta la hegemonía normanda, y de ahí para adelante la historia es normanda. Entonces los anglos ya pierden toda la posibilidad del trono y quedan venidos a menos, es a los que les van a clavar los impuestos. Y lo que hablado de las leyendas es que las leyendas son en tiempos de los normandos, en tiempos en que los normandos mandaban y los sajones quedaron sometidos, es que se dan todas estas leyendas de los grandes héroes liberadores como Robin Hood, que es anglo, Ivanhoe, que es anglo. Entonces, contra los normandos, es en ese tiempo. Ahorita después vamos a contar qué pitos tocan dentro de todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo el Conquistador se van a sentar en un territorio de Francia, donde el rey de la época les dijo, mire, cojan el territorio y quédense ahí, y déjenlo de ese tamaño y no sigan extendiéndose al interior de Francia, pero me hacen dos favores: se me quedan en ese territorio quietos y me trancan las migraciones, las oleadas de daneses que sigan viniendo de la península para abajo, porque es que esto no se resiste, este guerrerío tan tenaz, esa invasión de los vikingos. Entonces fue un pacto que se hizo con los normandos para que se quedaran con ese territorio y protegieran a Francia de las demás oleadas danesas, porque esto eran oleadas, así que nadie estaba a salvo de los vikingos, ellos venían una y otra vez. Entonces hacen ese pacto y a ese territorio por ellos se les va a llamar la Normandía. Estos tipos, los normandos, son la clave de todo el asunto, porque ellos van a dar surgimiento a dos naciones. De ellos van a salir los franceses y de ellos van a salir los ingleses. Entonces ese es el cuento que hagamos. Buenas. Después de que Olafo le dice a Helga, Helga, voy a saquear Inglaterra, ¿qué quieres que te traiga? Llegan los daneses a la isla. Los vikingos significa guerrero. Entonces habíamos visto que los vikingos pueden ser daneses, pueden ser noruegos, pueden ser suecos, pueden ser de toda la Escandinavia. Y habíamos visto cómo de esa cantidad que vienen los daneses, se asientan en la isla por primera vez, vienen esas historias que habíamos contado que es en el periodo de los tiempos daneses, cuando Shakespeare habla del Rey Lear y cuando va a hablar de Hamlet y cuando va a hablar de Macbeth. Y habíamos visto que una parte de los vikingos, de los daneses, se va a asentar en una tierra que se va a llamar la Normandía, y que esos son los normandos. Entonces los normandos son vikingos, son daneses, son una parte de todas las grandes cantidades de familias vikingas, y esos normandos